Los ángeles existen. Un relato de la Legión de los Paladines. Mi cuerpo se tambalea en contra de mi propia voluntad. No he tenido elección. Fui enviado rápidamente a este campo de batalla, a bordo de una de las cañoneras Thunderhawk del Imperio de la Humanidad. El resto de mis compañeros tratan de mantenerse firmes, pero puedo ver el nerviosismo en sus ojos, asomándose, tratando de manifestarse ante el estruendo creciente por las explosiones en el cielo. Es un caos, y cada disparo desviado hacia el casco de nuestra aeronave, las ráfagas que cubrían los cielos y los gritos de socorro de unidades en la superficie no podían dejar de recordármelo. Junto mis manos, apretando fuerte entrelazando mis dedos, deseando poder sobrevivir a esto. Fue cuestión de minutos intensos que un poderoso estruendo se había producido por debajo de nuestros pies. Esa luz es intensa. Finalmente estamos aterrizando. Solo logro escuchar que habían Startis en el área y que nos usarían como refuerzos. En el mejor de los casos tengo los ánimos por los suelos, a punto de ser recibido por toda clase de proyectiles que perforaran mi cuerpo sin darme un respiro. Salimos corriendo mientras los proyectiles trataron de alcanzarnos, saliendo de la aeronave como si un monstruo salido de las pesadillas más grotescas hubiera empezado una persecución lamentable y prolongada. Tengo miedo como el resto de los que me acompañan. Quiero irme, pero no tengo más opción que avanzar y tratar de pelear pensando en la humanidad, en los mundos que aún falta por anexar a nuestro imperio, y, quizás, terminar con esta ola de guerras que se extiende por la galaxia sin descanso. Por un momento pensé que me derrumbaría, sintiendo mis piernas ardiendo por el esfuerzo, haciendo pasos torpes por escombros que estuvieron cerca de hacerme caer. Mi camino es tan largo y horrible, con los cuerpos de compañeros fundiéndose por proyectiles corrosivos. No tengo demasiada información del enemigo, pero está claro que sus armas son mortíferas y que no dejarán de atacar hasta avanzar por nuestras defensas. Logro ponerme a cubierto dentro de una de las trincheras, asomando mi rifle láser para disparar. Somos cientos de soldados, quienes mantienen la presión desde su posición. Aguantamos, sudamos, sufrimos. Los rayos intensos de ambos bandos solo pueden cruzar entre sí como enormes ráfagas que obstaculizan la vista al cielo mismo. ¿Cuánto tiempo debemos esperarlos?, preguntó uno de mis compañeros, a tan solo 10 metros de distancia a mí, justo a mi derecha. Ellos están cerca, estaban librando una lucha en otro frente. Debemos aguantar antes de que lideren otra emboscada, respondió un oficial, hablando como un igual a nosotros cuando se trataba de ellos. Incluso su rango sería algo inferior delante de seres como ellos. Quería hablar, preguntar sobre tales seres. Todo fue tan confuso y estresante al mismo tiempo. No comprendía por qué daban certeza de que esto sería ganado por Startis. Nunca he escuchado abiertamente de ellos, solo que deben ser fuerzas de élite, o algo por el estilo. La lucha se intensificó, dejando que el hedor a la muerte inundara nuestras estaciones, obligándonos a escuchar los gritos de los desafortunados que empezaron a recibir los disparos corrosivos. Mis ojos se agrandaron un poco más de lo normal, con la desesperación de no poder ver con claridad las siluetas de nuestros enemigos. Vehículos pesados habían sido destrozados en el camino que nos divide de estos monstruos. Finalmente pude verlos. Sus extremidades eran largas y robustas. Algunos seguían sosteniendo sus rifles mientras mantenían la presión, imponiendo una presión psicológica. Nuestro oficial gritaba que debíamos mantenernos firmes mientras se acercaban y seguíamos derribando a todos los que podíamos. Eran balouchas, con sus 4 extremidades portando armas cuerpo a cuerpo, similares a las espadas que solemos utilizar. Trato de ocultarme desesperadamente en la trinchera, sintiendo el frío de sus hojas enfrente de mi rostro. Mi cuerpo queda petrificado, siendo testigo de mis compañeros que se abalanzaron al lado contrario para contraatacar. Aquella cosa era enorme, extendiendo sus extremidades para ir empalando uno por uno de sus objetivos. Solo pude echarme al suelo, sentado, viendo cómo eran cazados por una abominación. ¡Que el emperador nos salve! ¡Que el emperador nos salve!, pensé, deseando que algo viniera a salvarnos, o por lo menos refuerzos. Sus espadas seguían hundiéndose en la trinchera, tratando de alcanzarme. Sentía como poco a poco se asomaba más por el borde, esperando poder empalarme con el filo de sus armas. No recuerdo cuándo fue, o cómo. Pude notarlo, se había detenido de forma abrupta. El disparo sonó con un poderoso estruendo, impactando en una de sus extremidades, arrancándosela en el proceso. Es un gigante que se hacía presente, con una armadura que lo hacía parecer un gigante, o un tanque a pie. No puedo ver su rostro por el casco, pero instintivamente supe que debía ser humano.
El monstruo no dudó en dar el salto, traspasando el ancho de la trinchera, esperando enfrentarse contra ese gigante, quien sacó su espada sierra, blandiendo y haciéndola girar con calma mientras la masacre de mis compañeros se mantenía. Fue absurdo, todos los ataques de la bestia estaban siendo contenidos, detenidos en seco por el movimiento de una espada hecha para provocar el pánico, pero siendo usada como una arma fina que puede detenerlo absolutamente todo. Se mueve con una precisión y velocidad que es irreal, haciendo retroceder a nuestro enemigo que se había lanzado contra él. Volvió a guardar su espada, ahora estando solo con sus guanteletes para defenderse. ¿Qué se supone que está haciendo? ¿Lo está midiendo? Fue lo que pensé. Se había quedado inmóvil, lo que incitó a su rival a cargar una última vez en su contra. Todo fue tan rápido para mí, que no pude notar cuando lo había agarrado del cuello. La fuerza que deben tener debe ser monstruosa para algo como esto. Mis pupilas solo podrían agrandarse un poco más ante una escena como esta. El pánico y la admiración, además de la confusión, brotaban en mi cuerpo mientras lo veía girar sobre su eje. Giraba mientras mantenía su posición, asegurándose de usar sus fuerzas para lanzarlo cerca de mi posición. Solo pude agacharme, con el cuerpo ahora entumecido por el estruendo que rompería la cordura de cualquiera al ver sus capacidades de esa magnitud. Solo quería irme, al menos saber que puedo sobrevivir en esta batalla. Podía escucharlo acercarse, y no dudé en levantarme para verlo. Hemos venido como refuerzos, avanzaremos y les robaremos el progreso de los Inuos. Hicieron bien en mantenerse aquí, dijo el gigante, cuya voz sonaba distorsionada y hasta cierto punto robótica por su casco. ¿Qué eres? Pregunté. Somos Astartes. Somos de la Legión de los Paladines. Nuestra primarca vendrá al campo de batalla, y tus compañeros podrán sobrevivir, respondió, de tal forma que no supe qué más decirle. Solo pude asentir con la cabeza. Los primarcas eran conocidos a lo largo del imperio como leyendas o seres que superarían por completo cualquier capacidad humana, siendo vistos como dioses por algunos civiles, o héroes por una buena parte de la Guardia Imperial. Él saltó como la bestia que ha destrozado, pero dándome la señal para alcanzar su guantelete y emerger de la trinchera. Mis compañeros poco a poco se libran de las criaturas que se colgaban en la trinchera, siendo apoyados por la potencia del fuego Volter. Nunca pude terminar de procesar la facilidad con la que era capaz de apuntar y destrozar las extremidades. Seguía sin entender el ritmo de la batalla, habíamos vuelto a lanzarnos a la carga mientras proyectiles Volter emergían, sobreponiéndose a los Inuos. Mi cuerpo seguía agitándose, sintiendo como una vez más las piernas se calentaban y me gritaban que me detuviera. No éramos capaces de fijarnos por dónde vendrían más refuerzos. Lo único que pude sentir fue su guantelete, obligándome a detener mi avance. ¿Qué? Fue lo único que dije. Levanté la mirada al cielo por primera vez. El humo por nuestra batalla se elevaba a un punto en donde los rayos del sol de este sistema no podrían pasar. El cielo estaba siendo perforado, parecían cometas en lugar de cápsulas por la velocidad en el que se movían, impactando y aferrándose contra el suelo, a escasos metros de nosotros. La ola de viento pudo arrojarme contra el suelo, pero la fuerza de su guantelete apretando mi brazo lo impidió. Mis dedos se aferran con fuerza, negándose a soltar el rifle láser. Cualquier cosa menos soltar lo único que me estaba sirviendo para defenderme. A mi alrededor era un caos, la marea de guardias imperiales avanzando y chocando contra esas cosas, siendo empañados o disparando en masa para abrumar a cuantos pudieran. Mis disparos se anunciaron, impactando en su coraza mientras se abalanzaba con esperanzas de atravesar la guardia del Start. Su intento se sofocó cuando dio medio giro, incrustando el guantelete en su mandíbula. El choque fue rápido, y la sangre del Sinnoh se desparramó hasta impactar en mi casco. Minutos, horas, soy el único que está pensando en cuánto tiempo llevamos aquí. Solo seguimos avanzando, perdiendo a más guardias imperiales por sus proyectiles ácidos, devorando la carne y reduciendo los restos a polvo. Sus impactos trataban de alcanzarme, bloqueados por sus guanteletes y hombreras. Por ratos liberaba su espada sierra, cortando limpiamente las extremidades mientras su guantelete se encargaba del resto. Algunas balas Volter solo chocaban contra sus proyectiles, generando pequeñas explosiones de metralla y ácido en el aire, obligándonos a los humanos comunes a temer el mero hecho de levantar la cabeza. Las rocas y escombros de vehículos eran insoportables ahora, cada vez más cerca de arrebatarles el terreno que nos habían robado. Pensaba que era el único usando armas cuerpo a cuerpo,
pero habían otros miembros de su legión que hacían exactamente lo mismo, aguantando las balas mientras rápidamente se abalanzaron como una manada, usando lanzas de energía y espadas sierra. Podía verlos, levantando sus armas al unísono contra nosotros. Cualquier intento por mi parte hubiera sido inútil. Pensé que ese era mi último momento de vida. Por primera vez solté el rifle, mi corazón latiendo, a punto de explotar. La primera bala fue detenida por el Stark, quien solo me empujó con fuerza para apartarme, obligándome a quedarme en el suelo mientras recibía los impactos contenidos en sus antebrazos y la enorme coraza de ceramita. Ya no puedo moverme. Estoy paralizado por la fuerza del empujón, pero también por mi cuerpo entumecido viendo semejante escena. Chispas y chispas brotaban de su armadura, como si poco a poco se estuviera desgastando por los impactos en diferentes puntos de la ceramita. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Morirá si continúa? ¿Un Stark sacrificándose por un mero humano? No puedo parar de preguntármelo, sin poder creer la fortaleza y la cantidad de disparos que está recibiendo para salvar a un simple guarida. Es una locura. A mi alrededor todos están luchando, intercambiando disparos, destrozando coberturas mientras el resto avanza en una carga sin sentido alguno. Mientras más estábamos avanzando, más frenética era la batalla, más bajas y más brutales eran los contraataques. Giro mi cuerpo a mi izquierda, con la esperanza de alcanzar mi rifle láser y hacer algo para evitar su caída. Mi vista se nublaba por el espeso humo mientras él avanzaba, soportando la ráfaga mientras varios de los suyos se acercaban para despachar la creciente marea que se estaba formando cerca de nosotros. Fue cuando ese Stark rompió su defensa, avanzando en una zancada tan rápida y poderosa que nunca podría alcanzarlo. Su puño se clavó en el rostro del Sinnoh, inutilizando todo rastro de resistencia mientras podía estamparlo en el propio suelo de la batalla. El humo era lo que cubría su cuerpo, obligándolo a tomar un fuerte respiro antes de hablar. «Soldado», exclamó. Aquella voz le daría a entender a cualquiera lo que ha tenido que soportar, es ahora o nunca. «Este será nuestro último contraataque», agregó. Empiezo a tambalearme sobre mis propias piernas, sintiendo como el aire se volvía más pesado para mi respiración, como la magnitud de la batalla terminaba por abrumar mi débil cuerpo. Me sentía como una gota de agua, o algo tan insignificante como un pequeño polvo de arena. Debe tener demasiada paciencia, solo viéndome mientras me empezaba a desmoronar, pero en el fondo deseando levantarme solo para seguir disparando. No sé su nombre, pero solo quiero saber qué es él. El por qué es tan fuerte y enorme. Se acerca a paso lento, ignorando los disparos de plasma, de las armas Bolter y rifles con munición corrosiva que solo pasa alrededor de él como abominables ráfagas. ¿Por qué, COF? ¿Por qué te esfuerzas en salvarme? ¿Por qué? Le cuestioné, sintiendo como mis pulmones se esfuerzan por mantener un ritmo de respiración óptimo para evitar desmayarme. Yo no valgo la pena a comparación de ti y el resto de tu legión, ustedes son. Fui interrumpido por el Stark de inmediato, incluso como si supiera al pie de la letra cuáles hubieran sido mis palabras, incluso antes de que yo fuera capaz de pensar en algo. No importa si eres un guardia imperial o un mero civil, todas las vidas que podamos salvar lo haremos. Fuimos escogidos para salvar a la humanidad, es nuestro objetivo en todas las campañas, incluso si tenemos que sacrificar a cientos de rebeldes para salvar a millones. Tú y el resto de tus compañeros tienen valor para nosotros desde que bajaron de sus aeronaves. Mi primarca sentiría repulsión si lo sacrificáramos a sangre fría. Cada una de sus palabras estaban cargadas con un aura intensa, un rostro endurecido y calmado al mismo tiempo, además de un tono seco y cargando todos los años que lleva en servicio. ¿Tú, primarca?, pregunté, como un ser ingenuo ante todo lo que estaba en mi entorno. No respondió. En lugar de hablarme más de su primarca, él se limitó en recibir un rifle Bolter por parte de uno de sus hermanos, y luego dándome la señal para que avanzáramos. El resto de guerreros y soldados replicaban la forma en cómo estábamos corriendo, avanzando como una marea que tomaba forma poco a poco. Siento mi cuerpo gritándome que pare el camino, saltando los escombros y cuerpos decaídos, viendo las barricadas que antes eran nuestras, controladas por los Sinnoh y después destruidas por nosotros mismos. El caos era absoluto. El humo es inmenso, moviéndose como una avalancha que lo devoraría todo, cubriéndonos por completo. Perdí al Stark de vista, quien se habrá movido para arrasar con todos los que sea capaz. Disparos y cañonazos se elevan por los cielos, como si la superficie se hubiera deformado por el ritmo de nuestra campaña. Mi respiración era lo único que podía escuchar.
A través de mi visor veía los múltiples disparos que salían en diferentes direcciones, veía cómo pequeñas criaturas se me acercaban, recibiendo mis disparos láser. La adrenalina, el miedo y la impotencia me están consumiendo. Por un momento pude detenerme, tratando de buscar un descanso. Son profundas y en gran variedad de tamaños. Grietas. Grietas que se están extendiendo mientras el suelo se rompe por la emergencia de un monstruo que se mantenía bajo nuestros pies, desprendiendo trozos enteros de tierra mientras veía como algunos de mis compañeros se resbalaban y gritaban con desesperación mientras caían al foso. Es horrible, no tenía una forma fija la monstruosidad que trataba de acercarse con una intención asesina que nublaba mi conciencia y toda posibilidad de poder manejar mi cuerpo. Ni siquiera soy capaz de levantar un rifle. Él regresó, disparando con su rifle Bolter en contra de esa abominación, sosteniéndome y colocándome sobre su mochila mientras se apresuraba en evacuarme de la zona, esperando que no pudiera alcanzarnos mientras rugía y expone sus fosis. Los cielos estaban cubiertos de polvo y ceniza, excepto por eso. Es brillante, y cada vez se hacía más grande. Era imposible que una explosión de cualquier vehículo fuera capaz de iluminar esa fracción del cielo con una luz tan potente como el mismo sol. Fue rápido y definitivo. Es un impacto enorme, con una onda expansiva que nos había arrojado a decenas de metros de distancia. Su servoarmadura me cubría, esforzándose por hacerme sobrevivir al impacto. Para cuando recuperé el conocimiento, instintivamente empecé a caminar en su dirección. Sentía como el campo de batalla se estaba librando del enorme esfuerzo de tener que resistir, de cómo el enemigo solo podría retroceder a partir de ahora. Camino con torpeza, siendo consciente de los pocos Startis que se mantenían cercanos al punto del impacto, arrodillados como si sus instintos les indicaran que debían hacerlo. Otros guardias imperiales se apartaban rápidamente, asegurando otras zonas con el resto de Startis que habían llegado como refuerzos. Había un polvo que trataba de cubrirla inútilmente, pero ella es enorme. Sus alas emergen por ambos lados, sobresaliendo de la parte trasera de su coraza que le corresponde a su espalda. Tiene un diseño similar al resto de Startis, con ligeras diferencias en la forma de sus sombreras y botas. No tengo idea de cómo debe ser su rostro, y tampoco me gustaría averiguarlo. Mi cuerpo solo se mantiene paralizado, admirando la forma de aquel ser. Madre, hemos acabado con las amenazas de este y otros 4 sectores, hemos salvado a los que pudimos de la Guardia Imperial, dijo el Stark que me había protegido. Sentí un horror indescriptible al ver cómo la mitad de su rostro estaba rostizado por consecuencia del impacto, con la piel enrojecida y manteniendo costras que se derrumbaban mientras un humo intenso comenzaba a opacarlo. ¿Qué hará? ¿Va a regenerarse? Mayor que, fue lo que pensé. Aquella volteó lentamente, siendo más alta que cualquier Stark presente. Los marines espaciales son gigantes para nosotros, pero ella es gigante entre los Startis. Ella es su primarca. Pregunté para mí mismo en un pensamiento que se estaba sofocando mientras se movía. Su rostro se mantiene tranquilo, con una cabellera rubia y las pupilas que tenían un tono similar al oro, del mismo tono que sus enormes alas. Hicieron lo que pudieron, hijo. Ahora yo tomaré el control de este frente para que regresen a sus naves. Cuando terminemos, debemos reunirnos con los hijos del emperador, en especial con mi hermana, dijo la primarca mientras se acercaba, bajando sobre los restos de la abominación que había empalado con lo que parecía una enorme lanza, la cual se estaba deshaciendo poco a poco. Parecía ignorarme por completo, acercándose al Stark que trataba de regenerarse, sosteniendo su rostro mientras veía con cierta indiferencia el humo que le cubría media cara. Esta vez fuiste algo imprudente. Tardarás unos minutos en terminar de regenerarte, dijo mientras le hacía el contacto visual. Ahora mi sangre corre por tus venas, pero no dejaré que la imprudencia lo haga también, agregó, pasando un dedo sobre la piel enrojecida del Stark, viendo cómo la piel se estaba regenerando de las lesiones. Mi cuerpo se congeló por completo y sentía un dolor intenso en el pecho. Ella había girado la cabeza rápidamente. No, ella aún no estaba consciente de mi presencia, hasta ahora. Su mirada es intensa, en especial por sus pupilas que se centraban en cada detalle de mi respiración y de mis músculos. Fueron segundos horribles para mí, y sufriste estas heridas por salvar a ese humano, dijo con un tono seco, volviendo a dirigir la mirada al Stark. Nuestro reclutamiento es limitado, así como nuestros recursos. Además, si decides ponerte como escudo por tu cuenta, tarde o temprano acabarán contigo, y no quiero permitir eso, agregó. Me sentí insignificante en el lugar, viendo la interacción del Stark y su primarca.
Podía sentir mi cuerpo relajándose y debilitándose, obligándome a sentarme en el suelo. Sus alas se mantenían desplegadas, cubriendo al Start para impedir a cualquiera ver sus expresiones. Fue cuestión de minutos para que la Primarca se marchara rápidamente, tan veloz y ágil como había llegado. Solo pude escuchar su nombre en estos momentos. Calix. Su nombre es Calix, Primarca de los Paladines. Hasta cierto punto son iguales al Start. Intentaban mantener con vida a los guardias que podían, pero sin reducir su efectividad. Ángeles. Hasta cierto punto eran ángeles. Mis ojos se están cerrando poco a poco, la sensibilidad en mi cuerpo desvaneciéndose. No moriré, al menos no hoy. Desmayarme es la única forma que tengo de descansar en esta campaña.